Saludos cordiales a todos quienes participan de este primer congreso de urbanismo. Es para nosotros como Instituto de Investigaciones una satisfacción poder compartir esta actividad con las distintas instituciones y actores que se encuentran involucrados en el tratamiento, análisis y planificación de todo lo que tiene que ver con la cuestión urbana en Bolivia. Evidentemente, como Universidad Mayor de San Simón, el análisis de la problemática urbana implica para nosotros una reflexión crítica a propósito del conjunto de procesos que hacen a la definición de lo urbano en sí y su impacto en la vida cotidiana de nuestros habitantes. En este sentido, las líneas de investigación que se vienen priorizando hoy por hoy a propósito del estudio de análisis urbano, pero también territorial, tienen que ver precisamente con la recuperación de todos aquellos elementos que hacen a la vida cotidiana y aproximarse de alguna manera a la reflexión respecto a cómo la gente utiliza y vive en las ciudades, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante también definir de alguna manera, bueno, qué es lo que entendemos nosotros como urbano, en la medida en que también implica como señalaba, una otra visión respecto a las definiciones que podemos encontrar en torno a los trabajos de planificación desde el Estado o desde distintas otras instituciones. Es decir, como universidad, evidentemente, tenemos la obligación de aportar una mirada crítica sobre el conjunto de estos procesos. De alguna manera, ese es nuestro rol. Cuando pensamos en lo urbano, evidentemente, todos vamos a pensar en términos de una cierta complejidad, ¿no? En muchos casos, bueno, el concepto de complejidad es traído a colación cuando hablamos del urbano. En muchos casos es algo que de alguna manera engloba una situación general, y creemos que en muy pocos casos realmente se entra a intentar comprender cuál es la complejidad del fenómeno urbano en Bolivia, más allá de descripciones generales o estrictamente cuantitativas, ¿no? Entonces, lo urbano en sí implica un desafío y implica de alguna manera romper con esta lógica cartesiana de segmentación de la realidad y su no articulación analítica posterior, que de alguna manera se traduce en nuestros planes, en planes urbanos, planes de ordenamiento urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Y que creemos nosotros que ha impedido una lectura efectiva y real de la problemática urbana que se traduzca realmente en políticas capaces de transformar las dinámicas que, como sabemos todos, hace muchas décadas caracterizan el fenómeno urbano en Bolivia. Es decir, si no empezamos a cambiar la forma en la cual analizamos, vemos la problemática urbana, bueno, va a ser muy difícil que la planificación en sí pueda aportar nuevos resultados, nuevas herramientas que de alguna manera transformen esta realidad, transformación que es el objetivo, por lo menos así se señala, ¿no?, de todos los planes, las propuestas de transformación, ¿no? Entonces, por un lado, es necesario romper con esta lógica de segmentar el conocimiento y de separarlo. Por otro lado, bueno, también creemos que tenemos que tener ciertos recaudos frente a una tendencia, bueno, vamos a decir, de carácter más posmoderno, en el sentido, bueno, sí, de empezar a analizar esencialmente ciertos aspectos muy puntuales de realidad y pretender que a partir de eso, bueno, pueden sucederse transformaciones. Y no esencialmente por una crítica a la intervención puntual en sí, sino a la escasa reflexión sobre la problemática general sobre la cual se está interviniendo, y sobre todo a la identificación de aquellos factores que hacen a la generación de toda una serie de desigualdades, de inequidades, que no son fenómenos naturales, como a veces se pretende señalar, sino que son producto de ciertas condiciones sociales, del tipo de relaciones sociales que hemos establecido y también del tipo de relación que hemos establecido con nuestro medio, ¿no? Entonces, en este sentido, es necesario también una crítica y en muchos casos también una autocrítica desde lo que se viene haciendo en nuestras universidades y lo que se viene
lo que se viene pensando, porque, bueno, de alguna manera, en muchos casos estamos haciendo juego a esta lógica, a esta mirada de lo urbano y de la obligatoriedad de generación de planes, de ordenamiento, etcétera, ¿no? En una lógica de nunca acabar, pero que al final no aporta realmente elementos de transformación, como decíamos, ¿no? Por otro lado, y más o menos también en esta línea, o en esta visión de lo que se tiene sobre lo urbano y la que predomina en nuestro medio, se identifica muchas veces lo urbano como un problema de concentración o de aglomeración simplemente, ¿no? Es decir, lo urbano estaría definido por un fenómeno que es evidente, ¿no? La concentración de servicios, de personas, la aglomeración, etcétera. Pero lo que sucede es que muchas veces, al parecer, el análisis termina ahí, ¿no? Es decir, se prioriza una mirada estrictamente cuantitativa del fenómeno urbano y creemos que esta mirada es la predominante en nuestro medio, ¿no? Es decir, bueno, análisis de carácter descriptivo que puntualizan, ¿no? La desgracia de vivir en las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que al final no llegan a profundizar en los factores, en los elementos estructurales que definen precisamente esta problemática, ¿no? Evidentemente, bueno, hay en torno a la reflexión urbana y a la intervención también toda una serie de intereses políticos y económicos, etcétera, bueno, que entran en juego y que definen, bueno, que precisamente esta visión sea dominante, porque, bueno, es la visión dominante en términos de nuestra sociedad, pero de esta manera se cae en un reduccionismo respecto a lo que es lo urbano, ¿no? Como si lo urbano se implicara simplemente un problema referido a la planificación urbana, territorial, o a un problema de densificación, ¿no? Entonces, bueno, esta visión cuantitativa, si ustedes revisan la mayoría de nuestros planes, la mayoría de las propuestas que existen, bueno, es la predominante, ¿no? Hay que reducir la expansión urbana, entonces densificando, como si fuera simplemente un problema técnico, ¿no? Entonces, esto trasciende toda la mirada, voy a decir, que tenemos en Bolivia sobre la cuestión urbana. Evidentemente, hay también estudios que intentan ir más allá, pero en términos generales, el panorama es esto, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, lo que podríamos entender como urbano, y bueno, de lo cual hablaremos un poco más adelante, ¿no? Realmente, desde nuestro punto de vista, queda fuera de este análisis, ¿no? De este análisis. Simplemente se trata, en todo caso, de un ejercicio de poner en evidencia ciertas dinámicas, ciertas problemáticas que se manifiestan en las ciudades, ¿no? Pero creemos que un análisis profundo sobre lo urbano es de alguna manera esquivo a esta visión predominante, ¿no? Lo mismo, y que de alguna manera se pone claramente en evidencia cuando hablamos sobre la expansión urbana, ¿no? La expansión urbana como un fenómeno casi sobrenatural, ¿no? Que va devorando nuestras áreas agrícolas y naturales circundantes a las ciudades. Muchas veces, bueno, es tomado como un fenómeno asociado, por un lado, a ciertos sectores sociales, es decir, se apunta a ciertos sectores sociales, obviamente de escasos recursos, ¿no? Como los responsables de esta expansión. Bueno, y eso se asocia con la migración o con otro tipo de fenómenos, ¿no? Y generalmente, bueno, se encuentran dos grandes culpables. Evidentemente, quienes están ocupando el territorio y, por otro lado, la administración pública que no tiene la capacidad de controlar, de administrar el territorio, ¿no? Y ahí termina el análisis, ¿no? No se puntualiza, no se quiere identificar, bueno, cuáles son los otros actores que se encuentran por detrás de este juego, en este caso, de este juego inmobiliario, ¿no? Como los agentes privados, actores privados de toda índole, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que es necesario, por lo tanto, profundizar
nuestra mirada y ser más críticos realmente con lo que está sucediendo en nuestras ciudades, ¿no? Necesariamente creemos que el estudio del urbano implica una reflexión crítica e implica precisamente identificar cuáles son aquellos elementos que están determinando la situación actual, no solamente como un raconto, una descripción de lo que sucede, sino tratando de identificar, bueno, cuáles son los poderes en juego que están determinando esta compleja situación que vivimos, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, como decíamos, se trata de un problema complejo en el cual se encuentran involucrados distintos actores, pero también se encuentran involucrados, es necesario decir, pues, todas las instituciones que trabajamos en la problemática urbana, que vamos a reforzar esta visión del urbano y de lo territorial, ¿no? De alguna manera siguiendo todos la misma línea de que, bueno, la expansión urbana es mala y es mala porque consume tierra y entonces hay que planificar, ¿no? Entonces ahí terminan todas las propuestas, en hay que planificar, ¿no? Entonces creemos nosotros que hay que profundizar un poco, como decía, la mirada respecto a esto, precisamente para apuntar a construir mejores herramientas, mejores instrumentos que nos permitan gestionar lo urbano, evidentemente con objetivos claros que tienen que ver con la construcción de o la reducción de las inequidades que existen actualmente y también con la construcción de una justicia social y una justicia ecológica, evidentemente, ¿no? Entonces, si entendemos a lo urbano como complejidad, evidentemente habría que identificar, bueno, cuáles son los elementos, por lo menos aquellos elementos centrales que entran en juego en la definición de esta supuesta complejidad de la cual aparentemente hablamos todos, pero que la miramos de distintas maneras. Esencialmente, y en términos, bueno, de un poco de una definición de lo que entendemos por lo urbano, habría que remontarse como base para arrancar nuestro análisis en esta doble condición del urbano asociado a los conceptos de Hurst y Civitas, y que tiene que ver precisamente con la relación dialéctica que se establece entre los soportes materiales, entre la forma urbana en sí y la política urbana, la administración y en términos generales aquello que podríamos definir como la urbanidad, es decir, el conjunto de valores que definen las relaciones entre diversos que precisamente se manifiestan con mayor intensidad en los entornos urbanos. Entonces podríamos identificar dos morfologías, ¿no? Siguiendo de alguna manera al pensador francés Lefebvre, una morfología material que tiene que ver precisamente con aquello que entendemos como la ciudad, con el soporte material, con lo práctico sensible, y una morfología social que más bien está asociado a aquello que comprendemos en sí como lo urbano, es decir, como el conjunto de relaciones sociales que se dan en esta localización, ¿no? En la ciudad en sí, en esta morfología material, ¿no? Entonces, evidentemente, es importante y es imprescindible entender esta relación dialéctica, porque si no, bueno, podemos quedar otra vez entrampados en análisis totalmente sectoriales y separados de los elementos, digamos, que hacen a la problemática urbana, pero que si no son puestos en relación, es muy poco realmente lo que podemos develar sobre su comportamiento y será muy poco lo que podamos aportar sobre los procesos de planificación, etcétera, ¿no? Entonces, en términos generales, lo urbano podría ser entendido siguiendo otra vez a Lefebvre como el conjunto de relaciones sociales que tienen lugar en la ciudad y que se caracterizan por la intensidad y densidad de los intercambios materiales y simbólicos, ¿no? De alguna manera, bueno, aglutinando una serie de definiciones que podrían permitirnos de alguna manera comprender que se trata efectivamente de una cuestión compleja, ¿no? Pero que la complejidad no viene asociada simplemente a la cantidad de datos, a la cantidad de fenómenos, sino precisamente a las diversas formas en que se dan la interacción entre todos estos elementos de los cuales venimos hablando, ¿no? Entonces, lo urbano, entendido en sí como el lugar de lo imprevisible, es de donde pueden suceder situaciones imprevisibles, efectivamente relacionados con esa intensidad y densidad de los intercambios, tanto materiales y simbólicos que se dan en la ciudad. Entonces, esa característica fundamental que de alguna manera define a las ciudades es la heterogeneidad.
¿no? Es decir, y en la medida en que la planificación tiende a procesos de zonificación, de separación de actividades, etcétera, podríamos decir que se trata de una planificación antiurbana, ¿no? En el sentido que pretende romper precisamente esta fuerza dinámica que hace el urbano, que es la heterogeneidad y que implica necesariamente el encuentro con el otro, el encuentro con personas diferentes, actividades distintas, gente que piensa distinto, etcétera, y que va a definir en términos generales, como decíamos, el concepto, aquello que entendemos como urbanidad, ¿no? Es decir, los términos en que se establece la relación con el otro en el contexto urbano, ¿no? Y creo que en términos generales esta cuestión de la urbanidad es un tema bastante interesante e importante a estudiar o en todo caso a profundizar los análisis en este sentido, porque es evidente que hoy por hoy en nuestras ciudades algo se ha roto en términos de la relación que establecemos con el otro. Pues tal vez no se ha roto, tal vez se manifiesta con mayor intensidad, digamos, este desprecio por el otro, ¿no? Esta apropiación excesiva de la ciudad como propiedad exclusiva de ciertas clases sociales, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente se plantea una reconfiguración, creo yo, de las dinámicas urbanas, ¿no? Que en muchos casos, bueno, no estamos profundizando en el análisis, ¿no? Nuestros análisis siguen hablándonos de densidad, de cuantificación, de expansión urbana, etcétera, lo que decíamos, cuestiones que son importantes, sí, pero que de alguna manera reproducen esa visión frente a la cual somos críticos y dejamos de lado otros elementos como los que tienen que ver precisamente con la construcción de urbanidad, por poner un ejemplo simplemente, ¿no? Y que van definiendo hoy por hoy las dinámicas urbanas y cómo se comportan nuestras ciudades, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, evidentemente nos toca a quienes estudiamos la cuestión urbana ir reflexionando y profundizando en estas posibles líneas de investigación, no solamente en términos de generación de conocimiento, sino esencialmente también en términos de insumos que puedan aportar efectivamente a la planificación urbana. Sabemos que es complicado, pero sabemos también que es una necesidad, una mayor articulación entre lo que se piensa y se trabaja en las universidades con aquello que se hace en la administración pública, pero también a partir de otros agentes, ONGs, agencias de desarrollo, que también tienen sus propias ideas y sus propias cargas ideológicas y frente a las cuales también creemos hay que ser necesariamente críticos. Entonces, si consideramos lo urbano a partir precisamente de entender que es el conjunto de estas relaciones sociales que hacen y que se caracterizan por la intensidad y densidad de los intercambios, un concepto importante que nosotros consideramos imprescindible incorporar en el análisis del urbano es la noción del habitar. Obviamente hoy por hoy en el contexto general el concepto que de alguna manera rige el tipo de análisis que analizamos es el del hábitat, ¿no? Es decir, y que está relacionado más con un soporte material, está relacionado más con una visión, hay que decirlo, funcionalista de la ciudad, ¿no? Y son muy pocos los análisis que se hacen respecto a las condiciones del habitar en nuestras ciudades. Hay ejemplos, hay trabajos, evidentemente, ¿no? Pero creemos que hay que profundizar y en todo caso habrá que articular una reflexión general a nivel de nuestro país respecto, bueno, ¿qué implica vivir nuestras ciudades? Y eso implica reflexionar tanto sobre las prácticas urbanas, ¿no? De los distintos actores sociales y el conjunto de representaciones que vamos construyendo sobre las ciudades, bueno, en este juego evidentemente dialéctico, a partir de entender, bueno, cuál es la praxis urbana, por un lado, cuáles son los imaginarios urbanos involucrados y cómo esto afecta a la planificación, más allá de los simples datos cuantitativos como vinimos insistiendo, ¿no? Entonces, esto implica una otra lectura
de lo urbano, ¿no? Diferente a aquella que está ligada solamente a los soportes materiales, es decir, a la morfología material, aunque también hay que ser críticos, es decir, los estudios morfológicos en sí sobre las ciudades bolivianas realmente son muy pocos también, ¿no? Es decir, en términos generales creo que se está considerando lo urbano simplemente en muchos casos, o la ciudad como un simple soporte, ¿no? Sobre el cual se van a dar estos fenómenos de los cuales estábamos hablando, pero los estudios en términos también de morfología y de producción morfológica, aún en términos materiales, también son escasos, y bueno, ahí también hay otra línea de investigación, siempre y cuando se entienda que la morfología no existe material no existe por sí sola, sino en su articulación dialéctica con la morfología social, y que en esos términos se va a dar la construcción del urbano, ¿no? Entonces, la priorización, vamos a decir, de esta lectura a partir del habitar, a partir de la praxis urbana, bueno, implica necesariamente una crítica a la planificación urbana, una crítica a la tecnocracia con que se trata la cuestión urbana, tanto de la administración pública como desde las agencias de financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, bueno, implica esta visión, dejar de ver toda una serie de fenómenos que hacen al urbano, porque seguimos aplicando toda una serie de herramientas, de métodos de lectura, etcétera, etcétera, que precisamente tienen que ver con la comprensión del urbano como algo asociado simplemente a la condición de soporte, a la condición de aglomeración, a la condición de concentración de actividades, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, también una crítica a la labor en sí del urbanismo y al alcance de lo que se entiende por urbanismo, ¿no? Hoy por hoy yo creo que el urbanismo está caracterizado precisamente por esta lectura totalmente tecnocrática del problema urbano, ¿no? Por priorizar aspectos como la competitividad, la excelencia, ¿no? La aplicación de buenos ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no por un análisis realmente de la problemática local que hace el urbano en Bolivia, ¿no? Y en eso creo que tenemos que ser bastante críticos e insistentes en la medida, bueno, en que si no encontramos realmente aquellos elementos que caracterizan a nuestra problemática urbana en Bolivia, bueno, vamos a seguir copiando los buenos ejemplos que se dan en otros lados, pero que realmente en muchos casos no encuentran asiento en nuestra realidad, dadas nuestras particularidades como formación social, ¿no? Entonces, ahí también hay varios elementos a investigar, a tratar, a discutir, que creo que son fundamentales, ¿no? Son fundamentales en la medida en que se siguen aplicando, es decir, nosotros también hemos sido bastante críticos con lo que se formula en la política de ciudades, precisamente porque adolece de esta misma visión, remozada con nuevos conceptos, con alegorías, pero realmente incapaces de comprender y profundizar en lo que es la cuestión urbana en Bolivia, por lo menos desde nuestro punto de vista. Entonces, en esta perspectiva, bueno, lo que sucede es la contraposición entre el concepto del habitar, de la praxis urbana, respecto a lo que podríamos denominar el reino del hábitat, ¿no? Y de la racionalidad urbanística, que de alguna manera han definido y definen todavía la forma como vemos la ciudad, y que nos obligan a vivir, bueno, entre planes, ¿no? Planes de uso de suelo, de densificación, etcétera, ¿no? Y en muchos casos entre topologías funcionales, cómo se articulan, son funciones, etcétera. Entonces todo parece tener una razón simplemente técnica desde esta perspectiva, ¿no? Si de alguna manera recordamos lo que nos decía Christopher Alexander, parece que todavía seguimos pensando en las ciudades como simples árboles, ¿no? Y como simples dispositivos técnicos que aparentemente permitirían, ¿no? Reducir las inequidades, la injusticia, porque bueno, siempre se pone por adelante, digamos, estos conceptos que pretenden bañarlos y limpiar, digamos, cualquier concepción a partir de su simple presencia, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos lo urbano? Es una de las cuestiones y las preocupaciones que tenemos nosotros como Instituto de Investigaciones, tanto lo que hace a nuestra propia labor como la que tiene que ver también con la formación de nuestros estudiantes, por lo menos aquellos con los cuales trabajamos
a partir del Instituto de Investigaciones, ¿no? En términos generales, evidentemente creemos que uno de los aspectos que tendría que caracterizar la investigación urbana, evidentemente, es la pluralidad epistemológica y metodológica, ¿no? Se trata de alguna manera de experimentar y de buscar distintas lecturas que nos permitan poner en evidencia precisamente la complejidad del fenómeno urbano, es decir, aplicando siempre los mismos métodos, las mismas técnicas, va a ser muy difícil que lleguemos realmente a comprender aquello que definimos por complejo, ¿no? Entonces, en términos epistemológicos también creemos, como señalábamos, que hay que poner el acento en la praxis, ¿no? Es decir, en la práctica, y en la práctica que obviamente en este caso se encuentra asociado también al conjunto de representaciones a partir de su condicionamiento mutuo, de su articulación dialéctica, ¿no? Y que a partir del estudio de la praxis, evidentemente podremos pasar a la definición de conceptos, a la identificación de aquellos grandes fenómenos que están caracterizando, que caracterizan a la cuestión urbana en Bolivia, ¿no? O, de alguna manera se trata, siguiendo a Bourdieu, de ir, ¿no? de lo concreto a lo abstracto, ¿no? En un juego de ida y vuelta que debe permitirnos precisamente ir produciendo conocimiento actualizado, conocimiento pertinente, sobre todo al contexto sociocultural en el cual trabajamos. Por otro lado, otro elemento también que debería caracterizar la investigación urbana es precisamente una preocupación por poner en evidencia el conjunto de elementos que hacen a las inequidades sociales, a la injusticia social, ¿no? Poner en evidencia que hoy por hoy la ciudad capitalista precisamente está produciendo estas desigualdades y que es un desafío, tanto en términos de investigación como de planificación en sí, ir rompiendo estas lógicas de producción de desigualdad, ¿no? Experiencias hoy por hoy existen en todo el mundo, ¿no? Evidentemente también se trata de recuperar esas experiencias, pero como decíamos, creamos nosotros también, se trata de recuperar las experiencias, pero adaptándolas a las condiciones locales de nuestra formación, que caracterizan a nuestra formación social específicamente, ¿no? Entonces, en este sentido, se trata de investigar efectivamente, para transformar, o debería tratarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí encontramos una serie de desafíos que tienen que ver con eso. Y en esa medida, bueno, también hay que ser críticos, bueno, también con todos estos holismos, estas integralidades que aparecen en todos los documentos, ¿no? Y que de alguna manera, como decíamos, son conceptos que pretenden de alguna manera servir de paraguas, pero simplemente sirven para eso, es decir, no tienen ninguna función analítica, ninguna función crítica, ¿no? Bueno, mucho más cuando hablamos, por ejemplo, de la cuestión holística que aparece en muchos documentos y que realmente, bueno, simplemente permiten ver el todo y tienen serias dificultades, digamos, en realmente articular una visión, un análisis crítico, precisamente las articulaciones que se dan entre los distintos fenómenos que podríamos caracterizar como urbanos, ¿no? Entonces, en este sentido, y en términos de la investigación, lo que se trata, creemos nosotros, es experimentar, pero siempre teniendo en claro precisamente ciertos principios críticos de análisis que permitan aportar a la transformación de la realidad actual, ¿no? Entonces, se trata de alguna manera de pasar de la descripción que caracteriza en términos generales hoy por hoy la investigación urbana a un análisis mucho más crítico, ¿no? Pero obviamente esto hay que matizarlo, como decía, hay estudios, hay centros que se preocupan realmente por profundizar la cuestión urbana, pero en términos generales y en términos de lo que llega a la planificación en sí y a la producción de políticas, de instrumentos, de herramientas de planificación, lo que se prioriza sobre todo es esta visión cuantitativa, descriptiva de lo urbano, ¿no? Entonces creo que ahí radica buena parte de los desafíos y obviamente desafíos que hacen a nosotros como institución, como universidad pública, también de producir conocimiento que pueda aportar realmente
a la transformación de nuestra realidad, esencialmente, bueno, porque es algo evidente a todos, es decir, revisen ustedes cualquier documento y van a encontrar que por qué se planifica, porque la realidad nos está marcando que existen toda una serie de problemas que hay que transformar, ¿no? Pero no vamos a poder transformarlo simplemente con dispositivos técnicos, tecnocráticos, sino a partir de profundizar nuestra mirada crítica, por lo menos eso es lo que creemos nosotros, lo que venimos trabajando y lo que se quiere profundizar, en todo caso, en los próximos años, a partir de las articulaciones que se puedan dar entre nuestro Instituto de Investigaciones, como instancia de producción de conocimiento en la facultad, con la formación de pregrado esencialmente, ¿no? En la medida en que creemos, bueno, que toca a nuestros estudiantes empezar a ver esta problemática desde otras miradas y que en ellos de alguna manera vamos a encontrar también las alternativas hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la visión de alguna manera que se está trabajando a partir del Instituto de Investigaciones de Arquitectura, que se quiere profundizar. Evidentemente se trata de un camino, de un camino muchas veces complejo, porque a veces nos enfrentamos a visiones ya establecidas sobre lo que es lo urbano, sobre lo que debería implicar su estudio, pero bueno, de todas maneras es un desafío, y un desafío que lanzamos a todas las instituciones e instancias relacionadas con la investigación de lo urbano en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el panorama, la mirada que nosotros tenemos y que queríamos compartir con ustedes en el contexto de este Congreso de Urbanismo, en el cual, bueno, se vienen discutiendo distintos fenómenos que hacen al problema urbano, y creemos que el desafío es, bueno, cómo articulamos realmente una lectura compleja del urbano a partir de la diversidad de estudios que existen, la diversidad de enfoques también. Entonces ahí radica de alguna manera la importancia de este tipo de actividades, ¿no? Pero que es necesario poner en evidencia, ¿no? No simplemente como un raconto de lo que viene sucediendo en distintas ciudades y con distintos fenómenos, sino, bueno, entonces, cómo se articulan y cómo redefinen la problemática del urbano en Bolivia.